A ver, jóvenes, a ver, a ver, listo, por favor, me prestan atención. Antes que nada, jóvenes, voy a empezar a grabar ya con tiempo. A ver, me prestan atención, jóvenes. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tener un pequeño repase y una práctica de lo que corresponde de acuerdo al área jóvenes de geografía. Por si acaso, quiero que estén todos atentos porque cada uno de ustedes le voy a preguntar, porque el día de ayer se ha detectado de que algunos alumnos solamente prenden su computadora, algunos prenden la computadora y no sé qué pasa. Y no responde, significa que a la cuenta que solamente prenden y se van. A ver, jóvenes, vamos a empezar con el video que ayer no se pudo apreciar. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. A ver, el video que no se pudo, me he puesto en la parte alta de mi casa para que puedan ver bien el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. Impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos describirnos sin hablar de la contaminación. La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, los coches, muchas de las actividades que hacemos diariamente están provocando cambios en la composición de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima, inundaciones, lluvia ácida que acaba con los bosques. Una atmósfera contaminada pone en peligro la salud de nuestro planeta, de todos los seres vivos. Tenemos que tomar las medidas necesarias para contaminar lo menos posible. Cuidar nuestro planeta y la atmósfera para poder seguir disfrutando de todas las maravillas de la naturaleza. Adiós amigos. Ah,
Bienvenidos a Hub Learning TV. A ver, chicos, una vez que hemos visto el video, a ver, por favor, una vez que hemos visto el video, vamos a dar un pequeño repaso y corto, jóvenes, para poder desarrollar las preguntas. A ver, jóvenes. La clase anterior estuvimos hablando principalmente sobre la atmósfera. Recuerdo que Silvia nos mencionó que la atmósfera se conocía con el nombre de atmósfera, la famosa es la capa gaseosa que envuelve a la superficie o al planeta Tierra. Entonces, ahora sí. Sí hemos visto que la atmósfera, y de acuerdo al video, jóvenes, que hemos podido apreciar, la atmósfera sí es una capa que envuelve la Tierra. La atmósfera sobrepasa más de los 1000 metros de altura. Y ahí podemos apreciar las diferentes capas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. ¿Recuerdan ustedes entre la troposfera, la parte final de la troposfera, con qué nombre se conoce? ¿Alguien me puede mencionar el nombre? A ver. Brunella, ¿me puedes mencionar la parte final entre la troposfera antes de llegar a la estratosfera? Brunella, ¿estás ahí, por favor? Sí, profe, ¿qué dice? No, sí. Aquí hay una parte final para poder ingresar a la estratosfera. Pero no es la capa de ozono. No, la capa de ozono está acá, señor. En medio de la estratosfera. Mira, aquí terminó la estratosfera. La troposfera empieza desde el nivel de la Tierra, de la superficie terrestre, hasta los 12 kilómetros. De ahí de la troposfera, la parte final de la troposfera se conoce con el nombre de tropopausa. ¿Cómo? Repita. Tropopausa. Y seguimos, jóvenes, y entramos a la estratosfera. Lo más importante de la estratosfera que se encuentra en la capa de ozono, jóvenes. Y de acuerdo a los compuestos químicos es jóvenes, ozono 3. A ver, la parte final de la estratosfera, ¿con qué nombre se conoce? Nomás cambia el nombre. Estratopausa. Estratopausa. Entonces, de ahí sigue, después de la estratopausa, sigue la mesósfera. La parte final de la mesósfera se conoce con el nombre de, a ver, mesopausa. Y así de igual manera, en la termósfera, la parte final, termopausa. A ver, jóvenes, si conocemos las capas de la atmósfera, recuerdan ustedes las capas de la atmósfera. Dentro de estas capas, jóvenes, también hemos visto, jóvenes, lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que también observamos, jóvenes, de qué estaba compuesto la atmósfera? La atmósfera estaba compuesta de oxígeno, de nitrógeno, de vapor de agua, de dióxido de carbono o CO2, que es importante el CO2 para la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es importante porque nos permite tener, jóvenes, respirar aire puro. Y otros elementos como el argón y otros, en una pequeña porción, por ejemplo, otros elementos más. De todas estas, de la composición de los elementos químicos de la atmósfera, se encuentra principalmente el que tiene mayor cantidad de porcentaje. ¿Cuál es el elemento químico o el elemento que mayormente contiene la atmósfera? Pregunto. ¿Se pueden apreciar Nitrógeno. el nitrógeno? Ahora sí, Nitrógeno. jóvenes. Conocemos las capas de la atmósfera. ¿En cuál de estas capas se encuentra la capa de ozono? Estratosfera. Estratosfera, ya. Vamos haciendo una pequeña. Jóvenes, ¿y dónde, y mayormente, en dónde normalmente los aviones comerciales pueden movilizarse? ¿En cuál de estas capas? Troposfera. Correcto, señor. Ahora sí, ¿dónde se encuentran las auroras boreales? Termósfera. Pero también conocido con el nombre de ionosfera. Correcto, jóvenes. Por favor, de aquí a lo que empiecen las preguntas, dan la respuesta y dan su apellido, por favor, para poder anotar. De igual manera, jóvenes, habiendo mencionado lo siguiente de la contaminación. El causante de la contaminación, ¿quién era principalmente?
CO2. ¿Quién era el causante, señor? El hombre. Hombre, pues, el hombre Homo contamina sapiens. demasiado el medio ambiente que inclusive gracias a esta cuarentena el planeta tomaba un aire, jóvenes. Entonces, producto de la contaminación, ¿qué es lo que hacen? El agujero de la capa de ozono. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que el causante del debilitamiento de la capa de ozono era el clorofluorocarbonato? Recuerden que habíamos mencionado aerosoles, los líquidos refrigerantes, es decir, refrigerador, aire acondicionado, jóvenes. O mayormente los cosméticos que utilizan, mayormente las mujeres, que mayormente cantidad de cosméticos utilizan, por ejemplo, nada más, porque el hombre también utiliza, por si acaso, algunos. Eso forma parte del clorofluorocarbonato. Pero también tenemos, jóvenes, otro. Producto de la contaminación se produce el efecto invernadero. Jóvenes, habíamos mencionado que no figura aquí. La contaminación produce el efecto invernadero y ¿qué es lo que ocasiona? Calentamiento global. ¿El qué? Sí mencionaste la respuesta. Calentamiento ¿Cómo? global. Calentamiento global. Correcto, el calentamiento global. Y las consecuencias del calentamiento global son muchas, como por ejemplo una de ellas es la lluvia ácida. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? Entonces, a ver, habíamos mencionado el efecto invernadero, producto principalmente de la contaminación, el humo en las fábricas, mayormente de la ciudad, de la basura que arrojamos, el transporte o mayormente el que tiene combustible, habíamos mencionado el efecto invernadero. ¿Y qué es lo que ocasionaba? Ocasionaba lo que se conoce con el nombre del calentamiento global. Miren las causas, miren una consecuencia. La contaminación, miren, produce, donde había vida, ya no existe, por decir. Y produce, por ejemplo, la desertificación. Productos jóvenes de la minería, mayormente está contaminando los ríos. Producto de la demasiada contaminación, se derriten los glaciares. Y en el mar se forman, jóvenes, los huracanes o mayormente en algunos lugares de los ríos. Y la escasez de alimento para los animales. Ahora sí, ahí están las preguntas que he colocado hoy día para que podamos, jóvenes, para que no estemos peleando entre cada uno de ustedes. A ver, la primera pregunta le hicimos. Elemento de mayor presencia en la atmósfera. Con apellido. Nitrógeno, Montoya. En la atmósfera inferior. Nitrógeno. En la atmósfera inferior, jóvenes, es nitrógeno. Ozono. Ya, un ratito. A nitrógeno. No, ya Oxígeno. Hey, Profe, ¿me chicos, escucha? por favor, ya mencionó la respuesta Montoya. Pero A me ver, escucha. jóvenes, hemos mencionado los elementos de mayor presencia en la atmósfera inferior. Cuando hablábamos de atmósfera inferior, significaba, ¿qué significa, jóvenes? La parte inferior de la atmósfera, es decir, desde el nivel de la superficie terrestre hasta los 12 kilómetros. ¿Y quién se encuentra hasta ese nivel? La troposfera. Entonces, el elemento que mayor presencia tiene en la atmósfera inferior es que es muy diferente a otra pregunta que posteriormente van a ver. Dice, jóvenes, en las zonas superiores de la atmósfera que predominan, mientras que en la de acá, en la primera fue en la troposfera, después de la estratosfera, jóvenes, hasta la termósfera, dice, en esas zonas superiores de la atmósfera, ¿qué elementos predominan ahí? Pueden apreciar ustedes. El hidrógeno y el helio. Correcto, apellido. Salazar. Ya, pero jóvenes, pero mencionen como les he mencionado. Otro se va a robar el nombre de ustedes. Problema, correcto, jóvenes. En las zonas superiores de la atmósfera predominan, es decir, las demás capas de la atmósfera, que tal la estratosfera, la ionosfera y todas las demás, la estratosfera, mesósfera, ionósfera, jóvenes, predominan el hidrógeno y el helio. Correcto, que había mencionado su compañero. Sí predominan los que ven al costado, los demás, pero donde mayormente predomina es el hidrógeno y el helio. Correcto, ¿no se dan cuenta que es diferente? En la primera fue el nitrógeno, en la segunda fue el hidrógeno y el helio.
La tercera pregunta, jóvenes. El límite superior de la troposfera. La tropopausa. Pausa. Feijó. Tropopausa. Tropopausa, Feijó. Feijó. A ver, jóvenes. Correcto, Feijó. Entonces, el límite superior, lo había mencionado anteriormente. El límite superior de dijo la antes. troposfera es la, jóvenes, tropopausa. Tropopausa. A ver, esa es la pregunta número 3. La pregunta número 4. A ver, jóvenes, dice, ¿no corresponde a la troposfera? ¿Está bien explicado? La ¿Es la capa superior de la atmósfera? No, pero hay una que no. Una mayormente que no se relaciona, no corresponde. Contiene la ozonosfera. la C. Yo lo dije Correcto, la C. primero. ¿Quién mencionó la C? Profe, yo dije la C. ¿Quién mencionó la C? Montoya. Yo lo Entonces dije sí es antes. una capa superior. Pero la Sí, capa superior no dijo. es la exósfera. No, no corresponde a la capa superior, pero mira, miren, en un examen de admisión ustedes jóvenes van a ver cantidad de casi, es decir, tiene relación casi con la pregunta, pero la que mayormente se enfoca es que no corresponde a la troposfera, contiene a la ozomósfera. ¿La ozomósfera en dónde se encuentra? En la estratosfera. ¿Me entienden? Está bien, no es capa superior de la atmósfera, no. Hey, jóvenes, zona de perturbación atmosférica tampoco. Pero por lo tanto, jóvenes, zona de perturbación atmosférica es la atmósfera, es la troposfera. Pero jóvenes, por ejemplo, miren, pero la que en ella tiene vida, jóvenes, por decir, miren la D, en ella se da la vida, jóvenes, también. Pero la pregunta es, no corresponde. De las dos, de la A y la C, la que mayormente se relaciona es, jóvenes, la C. La cuarta pregunta es la C. Acuérdense, porque ustedes, jóvenes, en las prácticas que, por decir, que vino el día viernes, ¿no se dan cuenta que seleccioné preguntas de estas similares? Sábado. ¿No se dan cuenta? Jóvenes, por eso la diapositiva está colgada en archivos, por si acaso. Voy a la quinta pregunta. Lo más destacable de la estratosfera, jóvenes, lo más destacable de la estratosfera es la presencia de ¿qué? Ozono, Feijó. No, García. Feijó. Feijó. Jóvenes. A ver, chicos, está a simple vista, ¿no se dan cuenta que lo más destacable, lo mencionó el video, y de igual manera en la imagen de la diapositiva, lo más destacable en la estratosfera es la presencia del ozono, de la famosa capa de ozono. Ojo, jóvenes, cuando ven, acá ven, por ejemplo, el efecto Coriolis, ustedes lo conocen, producto, por decir, del movimiento de rotación. El hidrógeno, jóvenes, por ejemplo, es el elemento que mayormente predomina en la troposfera. El dióxido de carbono, producto, por decir, de la contaminación que realiza el hombre. Cuando ven este término que se conoce con el nombre de albedo, ¿qué significa? Es el porcentaje, jóvenes, el término albedo es el porcentaje de la radiación que se encuentra, jóvenes, en la superficie. En la superficie. O el porcentaje de radiación que se refleja en la superficie. Vamos a la sexta, jóvenes. ¿Qué función del ozono? A ver. La A ver, dicen a la A, jóvenes, vamos a ver. feria. A ver, otros jóvenes. Eso lo en internet. Será la A, dice, evita el total o la ingreso C. a tierra. El total significa que verdaderamente evita el total ingreso. Hay que pensarlo bien. O, a ver, otro que me dio otra respuesta, jóvenes. La I. La C. A ver, ¿qué dice la C? Yo, profe, Ramírez. A ver, sí, a ver, ya, la C. A ver, jóvenes, cuando hablamos alantrópica significa, la palabra alantrópica significa que el oxígeno tiene, la palabra alantrópica, son las partes del oxígeno. Por ejemplo, oxígeno O2 y O3. ¿El O3 dónde se encuentra? El ozono. Ozono. ¿Qué función cumple? Ahora sí, vamos a ver. Constituir una forma alantrópica de oxígeno. Bueno, tiene bastante similitud. Puede ser la respuesta.
Pero también, ojo, no dejemos de lado, jóvenes, que también podemos Y ver... la B. No, señores. No se dan cuenta, la C tiene bastante relación. Pero ¿qué me dicen de la E? Profe, sé que le digo la E hace rato. No me hace ¿Quién? caso. Sí, García. profe García. Y es Vaca. también, A ver, pero no lo chicos, cumple del todo. ¿cuál es la respuesta de quién mencionó la E, la C, jóvenes? García. Yo, profe, yo lo dije, Ramírez. Ramírez mencionó la C, jóvenes, está bien. También ¿Y Héctor, la E? también Héctor tiene razón, jóvenes, porque aquí hay dos respuestas. Pero vamos a ver entre las dos respuestas, jóvenes, cuál es la que se relaciona más. ¿Qué función cumple el ozono? El ozono, jóvenes, es una función que cumple protegernos principalmente de que los rayos ultravioleta nos caigan con mayor fuerza. Si mencionábamos la A, dice que evita el total ingreso, y no. La función, jóvenes, que puede ser, es que constituye una forma alotrópica del oxígeno. Esa es la función que cumple, jóvenes, el ozono. Pero la C se relaciona con la E. Por lo tanto, he anotado a los dos, jóvenes. Pero mayormente la respuesta más correcta, a los dos he anotado por si acaso, a Héctor y a Ramírez, por favor. La pregunta número 7. Ah, A ver, chicos, dice, la ozonósfera absorbe los rayos ultravioleta por lo que la temperatura. ¿Quién mencionó la A? yo, Merel. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Merel. Querel. Sí. Mira, si la ozonósfera absorbe los rayos ultravioleta porque los rayos caen con fuerza, parte, es decir, absorbe. No significa que la totalidad, como había mencionado anteriormente. Si los absorbe, que los rayos, por lo que la temperatura se vuelve moderada. ¿Qué significa? La temperatura se vuelve suave, es decir, no tan fuerte, como si no existiera el ozono. Si no existe la capa de ozono, los rayos ultravioleta caen con fuerza. Pero cuando, jóvenes, si existe la ozonósfera, la temperatura se vuelve moderada. Correcto, jóvenes. Miren. La octava pregunta dice, en la estratosfera, jóvenes, por la casi ausencia de vapor de agua no se presentan, ¿qué? La 8. Nube. ¿Periódicas lluvias? Ah, en la estratosfera por la casi ausencia de vapor de agua, el vapor de agua no se presentan, de hecho, periódicas lluvias, pero chicos, periódica lluvia significa que llueve. Y cuando hablamos de estratosfera, en la estratosfera no se forman los fenómenos meteorológicos, jóvenes, como las neblinas, chicos, o la nieve, por ejemplo, no. Eso es en la troposfera. En la estratosfera, no. En la estratosfera, por la casi ausencia de vapor de agua, jóvenes, en la estratosfera, también se le conoce como capa de las calmas. ¿No hay perturbaciones? A la estratosfera, jóvenes, ¿cómo disculpa? No hay perturbaciones. Sí, ¿cómo te pidas? Ramírez. Ramírez, chicos. A ver, Ramírez. A ver, jóvenes, les había mencionado, en la estratosfera también se le conoce con el nombre de capa de las calmas. ¿Por qué, jóvenes? Por no presentar perturbaciones. ¿Qué significan estas perturbaciones? Como el clima y el tiempo meteorológico. Por lo tanto, dice la pregunta, en la estratosfera, por la casi ausencia de vapor de agua, no se presentan las perturbaciones. ¿Quedó claro? Ramírez ya tiene 2 participaciones. Puede seguir aumentando su participación por si acaso. La pregunta número 9. Acuérdense bien. La D, profe. La D, apellido. Lobatón. Lobatón. 9. Lobatón. A ver, Lobatón, también me puedes ayudar, por favor. Aquí quiero que me ayudes un ratito. Pero primero voy a leer la pregunta. Dice la siguiente. El elemento que está destruyendo la capa de ozono es el la D, CFS. ¿Qué significa el fluoroclorocarbonato? A ver, jóvenes, ¿en dónde se encuentra, Lobatón, este elemento? ¿Dónde lo encontramos? Lobatón. En los aerosoles. Por ejemplo, en la refrigeradora, jóvenes, aire acondicionado. En los aire acondicionados. En los aerosoles. Niños, y también lo encontramos en los productos plásticos.
No se olviden, al más uso de cosméticos, más aumenta el clorofluorocarbonato, jóvenes. Pero no digamos esto, no, sino que también tienen que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de cosmético, también hablamos sobre las pinturas. Por ejemplo, si hoy en día pintan tu casa, jóvenes, hoy en día esas pinturas tienen, mientras más barata es, contiene más elementos, jóvenes, contiene demasiados elementos químicos. A ver, voy a seguir porque el tiempo nos va ganando. Subcapa que permite reflejar las ondas de larga radio. ¿Cuál es la subcapa? La 10. Hadley. La D. No es la La D. D. ¿Quién dijo la No D? es la ¿Quién Colán. dijo la D? Colán. Colán. A ver, chicos. Dice lo siguiente. La subcapa que permite principalmente reflejar las ondas de radio es la D. Kennedy, jóvenes, que está ubicada en la capa de la termósfera, entre los 80 y 112 kilómetros. ¿Pero qué es lo que refleja? Las ondas electromagnéticas. Jóvenes, o las ondas, jóvenes, radioeléctricas. La 10. A ver, jóvenes, vamos a la 11. Dice lo siguiente. Por las cargas ionizadas de los átomos de la termósfera, desde la termósfera, ¿qué se forman? La 11. Estratos eléctricos. ¿Cómo? Estratos eléctricos. Disculpa, ¿cómo dijiste? La D. Ya, la D, correcto. ¿Apellido? Ramírez. Ramírez. Hey, chicos, correcto, tiene razón. Habíamos mencionado anteriormente, la pregunta anterior, en la termósfera, jóvenes, como habíamos mencionado, dentro de esa distancia de 80 a 112 kilómetros, se producen las ondas electromagnéticas, o radioeléctricas. ¿Y qué es lo que permite esto? Hacer las transmisiones satelitales. A ver, jóvenes, la pregunta número 12. ¿Quién me dice la 12? La D. La 12. A ver, vamos a ver la 12, jóvenes. El dióxido de carbono es el principal agente. ¡Ojo! Clorofluorocarbonato. Jóvenes, el dióxido de carbono es el principal agente protector contra los rayos UV. A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? No. ¿Cuál sería? La Dice que la D, pero yo pienso que es otra. La C. Ey, ¿quién fue? Rorro. Ortiz. Rodrigo. A ver, chicos. El dióxido de carbono es el principal agente porque incrementa la temperatura ambiental. Para que poder decir que genere el agujero en la capa de ozono, jóvenes, son más elementos. No solamente el dióxido de carbono, sino que lo habíamos mencionado. Genera el agujero en la capa de ozono es el clorofluorocarbonato, el CFC. Jóvenes, hay que ver, la respuesta de la 12 es la C, que quede claro. 12C. Pregunta número 13. C. A ver, dime. Fox. C. Fox. A ver, si queremos saber sobre las auroras polares y la ozonósfera, chicos, auroras polares se encuentran en la termósfera o ionosfera. Y la ozonósfera se encuentra en la estratosfera, correcto, Fox. A ver, jóvenes. A ver. Se me pasó. A ver, chicos. En la mesósfera se pueden presentar dos tipos de nubes. A ver, chicos, ¿qué tipo de nubes se pueden presentar en la ozonósfera? Se encuentran localizados entre los 75 y 85 kilómetros. ¿La qué? La E, jóvenes. La E. Salazar. Noctilucentes, no, nadie lo mencionó. Noctilucentes significa, jóvenes, nubes polares. Salazar. Ay, chicos. A ver, la noctilucentes mayormente, o no, también conocida con el nombre de nubes polares. Solamente se pueden apreciar, jóvenes, pero no en todos los lugares. Mayormente al final del crepúsculo. A ver, chicos, la 15. La concentración de moléculas. La E. A ver. Feria. A ver, correcto. ¿Quién fue? ¿Quién fue, chicos? Feria. A ver, jóvenes.
La concentración de moléculas de ozono en la capa tendría un grosor de ¿cuánto? A ver, habiendo mencionado. A ver, chicos. Mayormente tiene un grosor de 10 a 20 kilómetros. Pero si esto está comprimido, jóvenes, comprimido de acuerdo a la presión del aire al nivel del mar, hace un grosor, jóvenes, de 3 milímetros. Correcta la respuesta, Feria, jóvenes. A ver, chicos. La 16. ¿Quién me da la respuesta? ¿Ya? Me queda poco tiempo, jóvenes. Son 26, 16. Es la capa de la inversión térmica. Termósfera. Es la capa de la inversión térmica. ¿Me pueden mencionar? Inversión térmica, jóvenes, donde se da el calor. Donde se da el calor, Termósfera. por ejemplo, donde aumentan las temperaturas. ¿Dónde es el lugar? De la inversión térmica es Mesósfera. troposfera, troposfera, señor, Troposfera. troposfera. Vamos a la 17. Es la capa de la atmósfera que se encuentra totalmente enrarecida. A ver, jóvenes. Ionosfera. La C. Disculpa. La C. La C, no, la C no es. La A. Profe, ¿qué es Ah, enrarecida? Ah, La A no es. ¿no? es, Enrarecida. jóvenes, es la zodiosfera. En la capa de la atmósfera, mayormente la zodiosfera, jóvenes, la zodiosfera mayormente tiene una capa de sodio, porque se encuentra chicos, porque mayormente se encuentra a una distancia de 70 kilómetros. Ahí, en ese lugar, se concentra, jóvenes, el vapor de sodio. Es la capa que se encuentra totalmente enrarecida. Ahora sí, la 18 corresponde a la termósfera. La troposfera. Corresponde a la termósfera. La La 18. Profe Feijó. La Ah, ver, vamos a verla. No, a ver, corresponde a la termósfera. A ver, zona de radiación cósmica. Alcanza hasta la termopausa. ¿Existe su capa zodiósfera? No, la zodiósfera no. Ubicado en la capa de ozono, todas las anteriores tampoco, jóvenes. Una se relaciona. ¿Quién mencionó la A? Yo, Merel. Fox. Merel. A ver. A ver, jóvenes. Habiendo mencionado. A ver, chicos. La 19. La Troposfera. troposfera. Troposfera, García. Feijó. Oye, ¿Cómo? tienes 3. Troposfera. Profe, ya La le dije. mayormente, jóvenes, es la capa en la que se denomina capa sucia. Correcto, jóvenes. Troposfera, Feijó. A 500 metros por de altura. el polvo. Por el polvo. ¿Quién mencionó la troposfera? Yo, Feijó. Profe García le dijo primero. Yo A primero ver. le dije. Profe, ya tiene 12 y yo tengo una. A No, ver, no, chicos. no, no. A ver. Ahora sí, pero ¿por qué la troposfera? 500 metros de altura, mayormente se le conoce con el nombre de capa sucia, jóvenes. ¿Pero por qué? Producto del polvo. Porque está en contacto Del con la polvo, Tierra. de los desiertos, de los volcanes. Ahora sí, la pregunta número 20. Según la composición en bloque, la atmósfera se divide o composición en bloque o composición química. Ojo, composición La química de la atmósfera se divide en La La E. atmósfera no es. heterósfera. la E tampoco. La E. La La respuesta D. es La B. D. La D. La Profe, B. ¿de qué le digo? No, tú has dicho, señor, la E. La Atmósfera y B. heterósfera, yo, Salazar. Chicos, la No, pero composición, no he dicho el hecho yo. jóvenes, la composición en bloque de la atmósfera se divide en homósfera y heterósfera. Significa que está incluido ahí, jóvenes, dentro de las capas de la atmósfera. O profe, La yo le pregunta. he dicho. A ver, Atmósfera Héctor, y heterósfera. la pregunta número 21. La A, profe. Ah. García. Jóvenes, No, a profe. ver, el Profe, francés, yo le alcé la jóvenes, mano. el francés, correcto, Héctor, correcto, jóvenes. Profe Fox. Ya con esas dos, ¿no? Profe, yo también lo A sabía. ver, un ratito. Dos. La ozonósfera fue descubierta por Charles Fabry, jóvenes. A ver, la 22. Con apellido, por favor. Dice, son gases termorreguladores de la atmósfera. La B. La A. C. La B. Gases termorreguladores de la atmósfera. La B. La El La E. helio, hidrógeno, neón,
termorreguladores. Hay que pensarlo bien. La B. La A, profe. La La C, B, la ¿quién C. fue la B? Ah, Fox. ya lo dijiste. Fox. Chicos, los gases termorreguladores de la atmósfera, vapor de agua, dióxido de carbono,